niños pueden ya prepararse, subir a sus clases. Como decíamos la semana pasada, tenemos detrás de sonido ahí la habitación donde las madres lactantes pueden subir y a darle el pecho a sus niños, y también pues de 0 o de 1 año a 3 pueden entrar en su guardería que está aquí detrás, y de 3 en adelante, por favor, no se quede ningún niño aquí. De 3 en adelante todos suban para arriba a sus clases. Muy bien. Mientras todos suben. Antes de anunciar nada, naturalmente tengo que pedir permiso y decir que Mari, la esposa de Benja, está en estado de 2 semanas, pero va a ser padre una vez más. Y ahí sí que no he pedido permiso porque ya saben todos que mi hija está en estado y me va a dar un nietecito. No una nieta, sino un nietecito más. Así que, como digo siempre, no viejo, pero sí más abuelo. Ya son 5 abuelos, 5 nietos. Así que, gracias. He pedido esta semana al hermano Miguel que pueda compartir, y así que te dejo esta parte para que el Señor te guíe, y sabemos que la palabra que el Señor te ha dado es la que cada uno de nosotros necesitamos conforme al propósito de Dios. Pastor dice más abuelo, pero también más viejo, Gregorio. Señor os bendiga a todos. Bienvenidos a los hermanos, a aquellos que nos visitan por primera vez, a los que nos ven por internet. Damos gracias al Señor porque el Señor es fiel y bueno siempre. Amén. Dile a que tiene a tu lado: el Señor es fiel y bueno siempre. Dile. Siempre. Siempre Dios es bueno. Amén. Y fiel. Gracias, Jesús. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, en esta mañana, porque sabemos que tú estás en este lugar, en esta mañana, Señor. En este lugar, Señor, tu presencia la hemos podido sentir, la sentimos, Padre, a través de la alabanza, la adoración, Señor, tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, la que salga, Señor, por mis labios, Señor, que este mensaje sea tu mensaje, Señor. Creemos, Señor, que tú eres poderoso, que tú haces las cosas bien, Señor, que tú tienes todo en control, Padre. En el nombre de Jesús, toma tu lugar en este día, Señor, en la palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven. Amén. Gracias, Señor. Bien. Viendo las noticias esta semana, y no es una noticia de esta semana, la cual ya lleva algún tiempo sucediéndose, y vemos por las imágenes de televisión el tema de la guerra que está sucediendo en Siria y cómo cientos, miles de personas están saliendo de su país, caminando, lo vemos por televisión. Pero hubo una imagen que me impactó, y era cuando estaban atravesando, quizá algunos la vieron, que bueno, ya hace frío, y estaban atravesando un río, y ahí pues vestidos, niños, grandes, personas mayores, cruzaban, ¿no? Y la verdad que eso tocó Hay muchas imágenes que tocan el corazón, pero eso me impactó, cruzar un río en invierno con su familia y sus hijos. La verdad que es un dolor grande que están pasando esta familia. Como vemos como en plena lluvia tienen a los hijos tiritando, y la verdad que el corazón se llena de dolor al ver esto, ¿no? Pero si uno se duele al verlo, mucho más ellos que lo están viviendo.
Uno se puede imaginar, quizás, y yo no lo quiero ni imaginar, verme en esa situación en la cual uno, pues, yo creo que no llega a alcanzar la imaginación, pero la realidad cruda es que está sucediendo y lo estamos viendo la Iglesia. El motivo de la guerra o motivo de guerra civil, cosas que a la sociedad impresiona, y más en los tiempos que estamos viviendo, digamos, en un mundo donde se mueve, todo ha crecido, la ciencia ha crecido, y se ve tanta maldad en la televisión, y no solamente en la televisión, sino incluso podemos conocer familias o personas, incluso compañeros de trabajo que están viviendo situaciones muy complicadas aún en este tiempo, que parecía que todo tendría que ser mejor, pero la realidad es que todo va peor. Esa es la realidad. Y reflexionando en todo esto, el motivo, digo, bueno, Señor, ¿qué motivo o qué esperanza puede haber para un mundo así? Incluso todos nos gustaría vivir en un mundo mejor, ¿cierto? ¿Sí o no? Si no en un mundo mejor, en un estado mejor. Pero la realidad es otra. Como bien decía el pastor la semana pasada, a través del Espíritu del Señor, la realidad es que nosotros tenemos que vivir otra realidad. Que no somos de parte de este mundo, sino que vivimos en el mundo, nosotros somos parte del cielo, del reino de Dios, amén. Pero pensando en todo esto, de dónde puede surgir tanta maldad en la sociedad, cómo vemos como padres maltratan a sus hijos o hijos maltratan a sus padres, abusos sexuales a menores, pero menores, ya salía en las noticias hace poco. La distorsión que hay dentro de la política. Y hace poco, no hace mucho, incluso el Papa dice que para arreglar este mundo tal como está se necesitaría un solo gobierno. Y la verdad que eso sucederá. Eso sucederá porque se levantará un solo gobierno. Lamentablemente. Pero el Papa pronunció estas palabras, que una sola política global, incluso estamos más globalizados en todo, pero una sola política solucionaría muchas situaciones de guerra, crisis económica y tal, ¿no? El Papa. Y eso sucederá. Pero viendo la maldad de tanto que podemos ver por televisión, incluso podemos vivirlo en casa, en nuestro hogar. Viendo tanta maldad, los políticos se levantan y se levantan nuevos políticos, nuevas organizaciones, entidades, incluso religiones, en cómo solucionar los problemas que están sucediendo hoy día. Y hablan, unos dicen una cosa, otros otra. Y pensando en esto digo, bueno, Señor, para solucionar este mundo o sobre este tema, ¿qué se podría hacer? ¿Qué pueden hacer un Estado o algo? ¿Qué se podría hacer? Y me vinieron dos palabras, solo dos, perdón y arrepentimiento. Perdón y arrepentimiento. Si hubiera un perdón genuino en la sociedad, en el hombre, incluso dentro de la iglesia, y un arrepentimiento verdadero, muchas de las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor, quizás por la televisión, pero incluso en nuestros hogares, no sucederían. Si hubiera un perdón. Las guerras se motivan por odio, por rencores, incluso hasta enfermedades se mueven porque no hay un perdón y un arrepentimiento. Solo dos cosas, perdón, fijaos, son dos palabras o dos actos que si cada hombre o ser humano llegara a actuar de esa manera con perdón y un verdadero arrepentimiento, la sociedad cambiaría, no mucho, sino bastante. No veríamos abusos sexuales, no veríamos cómo la gente se aprovecha de otra gente, el mayor del menor. Lo vemos cada día en televisión. Y duele, la verdad, que duele. Pero Dios me dio esas palabras, el perdón y arrepentimiento. Perdón. ¿Qué significa la palabra perdón?
Pronunciarla es muy fácil, pedir perdón es fácil, pero verdaderamente dicen que pedir perdón, algunos dicen que cuesta, a otros no les cuesta nada. Pero la palabra perdón tiene un significado. Significa levantar o quitar la culpa, cubrir o ocultar, dar con gracia, cancelar o remitir. Esa es la palabra perdón. La palabra perdón, cuando uno perdona a alguien o algo, o una nación contra otra nación, o un partido político, vemos por televisión cómo se critican uno a otro, eso lo vemos cada día. Ninguno es bueno, o sea, todos son malos, o sea, ya no sabe uno quién elegir, ¿verdad? Pero el acto del perdón va mucho más allá que solo pronunciar la palabra perdón. Va mucho más allá que pedir perdón a una persona que quizás te haya hecho daño o te haya dicho una mala palabra o te haya, qué sé yo, 1000 cosas. El perdón parece fácil, pero la realidad es que para el ser humano nos cuesta mucho. Y pensando digo, pero ¿por qué nos costará tanto al ser humano pedir perdón? Si es bueno pedir perdón. Lamentablemente el hombre piensa, el ser humano o incluso nosotros podemos pensar que pedir perdón es humillarse y si no le perdono le voy a hacer mucho más daño a esa persona o a ese partido político o a esa nación. No, yo no los perdono y pensamos que queremos hacer daño a la otra persona, pero lamentablemente el no pedir perdón lo que trae son consecuencias en nuestra vida, consecuencias todas ellas malas. Es lo contrario. El pedir perdón es beneficioso para mi vida. Dile al que tiene a tu lado, pedir perdón, dile, pedir perdón es beneficioso para tu vida. Amén. Ahora bien, si se lo has dicho y sabe que te tiene que perdonar algo, pues una cosa es decirlo, pero otra cosa es ponerlo en práctica. Pero la realidad es que no pedir perdón trae consecuencias al hombre, al ser humano, gobiernos, partidos políticos, países. El no pedir perdón trae unas consecuencias terribles sobre una persona, incluso sobre una nación. Eso lo vivió el pueblo de Israel durante el exilio que vivió en Babilonia. Si conocemos la historia, el pecado, el no arrepentimiento trajo el exilio al pueblo de Judá, de Israel, a Babilonia, por no pedir perdón. O sea, estamos hablando de naciones. Vemos personas, matrimonios, que por no pedirse perdón o respetar, se separan, hay peleas, hay disputas. Por no pedir perdón, incluso podemos ver hogares o escuchar hogares. Yo doy gracias al Señor, y lo digo de verdad, no por gloriarme, que en mi casa doy gracias al Señor, que estoy bendecido y veo la mano del Señor en mi hogar. Pero jamás, una de las cosas que a mí no me gusta en mi hogar es que se levante una voz más alta que la otra. Mis hijos lo saben, mi esposa lo sabe. O sea, aquello de levantar la voz y gritar, eso en mi casa no. Incluso he echado a personas que querían, que levantaban la voz y digo, mira, aquí no se levanta la voz, y más delante de mis hijos, y lo eché de mi casa. Pero podemos ver, incluso podemos escuchar jóvenes, niños, cómo ven y se pelean sus padres. Delante de ellos, los padres sin tener cuidado, hablan, discuten y se dicen de todo delante de los hijos. Eso lo vemos cada día y lo podemos escuchar en jóvenes cada día. Y eso a un joven le hace, imaginar, a un chico, a un hijo, el dolor que puede llevar ver a sus padres a tal punto de faltarse el respeto uno a otro. El no pedirse perdón trae odio, trae rencor, trae celos, trae envidia, trae amargura, trae odio. El no pedirse perdón. El no pedirse perdón en una familia la puede destruir. Un simple hecho le da pie al enemigo de nuestras almas, a Satanás, a tomar rienda para destruir primero la vida de esa persona y de aquellos que tienen alrededor, a sufrir la consecuencia de no pedir perdón. Sea un familiar, sea la mamá, sea el papá, sea un amigo o sea a tu hermano o a tu hermana. Las consecuencias de no pedir perdón, podemos decir la palabra, y no es exagero, puede ser catastrófico para una familia, para un hogar. El no pedirse perdón, el faltarse el respeto. Parece que pedirse perdón ya era de los antiguos.
ya no se lleva al pedirse perdón. Ahora, si hay una disputa o una pelea en un matrimonio que recién casados lo que hacen, ponen las cosas claras, cada uno en su lugar, y si vuelve otra discusión, cogen, se separan y se divorcian. No hay perdón. No existe el perdón. En un partido popular, o bueno, sí, digo a todos, PSOE, me da igual. En cualquier partido político, incluso entre ellos, vemos como hay esa corrupción, unos son mejores, otros son peores, y le piden, bueno, pide perdón delante de las cámaras, que así el Partido Popular o Partido Socialista o X se limpia, ¿verdad? Eso lo vemos, porque es bueno para el partido. O equipos de fútbol o lo que sea. El no pedirse perdón trae consecuencias muy graves. Al igual que el arrepentimiento, que va unido con el perdón. Un perdón sin un verdadero arrepentimiento no sirve tampoco de nada. Sería palabras huecas. Un verdadero arrepentimiento trae liberación para la persona, incluso para una nación entera, o para un partido, o para lo que sea, trae liberación. El pedir perdón. El pedir perdón no solamente coger, y bueno, a la persona que te ha hecho daño, y pedirle perdón y ya está. No, hay un cambio, tiene que haber una nueva dirección. El tema que el Señor me dio estas dos palabras, el perdón y el arrepentimiento, y el tema el Señor me da es el poder del perdón y del arrepentimiento. Repito, el poder del perdón y del arrepentimiento. La Iglesia, y no solamente la Iglesia, incluso los que no son creyentes no pueden vivir sin el perdón y sin el arrepentimiento. Es una cosa natural que cada hombre y cada mujer, incluso los niños, lo tienen. Está al alcance de todos el poder del perdón y del arrepentimiento. Otra cosa es que lo pongan en práctica. El poner en práctica el perdón y el arrepentimiento mueve cosas que quizás ni vemos con nuestros ojos, o sea, el mundo espiritual. Un mundo espiritual que sin el perdón y el arrepentimiento, Satanás coge rienda de familias, de jóvenes, de naciones que se destruyen unas contra otras, por no pedirse perdón y un verdadero arrepentimiento. La palabra perdonar, como hemos leído, la ley en el diccionario, bueno, te da otras cosas, otra perspectiva, pero la realidad es que cuando uno se perdona, yo lo he puesto en práctica, ¿alguien lo ha puesto en práctica al perdonar? Gregorio, ahí esas manitas. Pero cuando ponemos en práctica el perdonar y cuando lo hacemos de verdad, ¿no habéis sentido como una liberación? ¿Sí o no? Como si te hubieran quitado, yo qué sé, un peso súper grande, ¿no? Siente una liberación. O sea, cuando uno expresa una palabra de perdón, Gregorio, y sabes que, Gregorio, yo le he hecho algo, es algo espiritual. No se puede palpar. Es algo bueno, es algo beneficioso, no solo para el ser humano, independientemente en su hogar o con su familia, sino para una nación entera. Hace poco el Papa pidió perdón por los abusos sexuales que estaban cometiendo algunos feligreses y algunas historias, o los partidos políticos piden perdón por por aquello, incluso los judíos, incluso los alemanes piden perdón por todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Se dan pasos, pero una cosa es pedir perdón, solamente perdón, sino las consecuencias que trae el pedir perdón a una familia, a una persona, es liberación. Lo mismo con arrepentimiento. ¿Tú te has arrepentido alguna vez? ¿Qué es lo que pasa cuando te arrepientes? Algo pasa en nosotros, es una liberación, empiezan a llover las lágrimas. Y yo no me arrepiento por llorar, yo tengo 45 años y aún sigo llorando. Si Dios ha puesto las lágrimas es por algo, ¿no? O solo hasta cuando uno está enamorado, ¿no? O sea, se puede llorar. O sea, ahí se derrama las lágrimas y uno pone el corazón ahí, todo el corazón por ese arrepentimiento. Dios hace que puedas ver aquello que has hecho mal y te quebranta y ahí se derrama esas lágrimas que te acercan a la persona, incluso mucho más allá,
a nuestro Dios. El Señor Jesús murió en la cruz, todos lo sabemos. ¿Por qué murió en la cruz? Fácil, pregunto, ¿por qué murió en la cruz? Por nuestros pecados. ¿Y cómo podemos llegar a Él? Por arrepentimiento. ¿Y qué hace Él cuando vamos arrepentidos? Nos perdona. ¿Y qué nos da? Vida eterna. O sea, es bueno. Es bueno perdonar, dile, es bueno perdonar. Ahora dile, ponlo en práctica. Cuando uno es ofendido por naturaleza, el hombre, pues se siente molesto. Yo cuando soy ofendido por algo o lo que sea, me siento molesto. Los más espiritualoides también, ¿eh? ¿Tú no te sientes molesto cuando te ofenden? ¿Estás contento? No. Cuando te dicen alguna palabrota y va en serio esa palabrota, no estás contento. O sea, te sientes ofendido, tu corazón se duele y te dan ganas de... Te callas, Señor te bendiga y se queda ahí, ¿no? Pero la primera que te viene, casi siempre, muchas veces, casi siempre viene otra mala respuesta, otra mala acción. Si te bofetean, el primer impulso... Mira, a mí me hicieron... fui al dentista hace tiempo, me estaba trasteando ahí, por ahí por la boca, abre la boca, y yo soy muy miedoso para el dentista. Y me tocó y me hizo daño. Y cuando dijo, si te hago daño o lo que sea, levanta esta mano. Él estaba a mi derecha. Levanta la mano izquierda. Y claro, me dio, y la verdad que sentí un dolor profundo ahí en la boca, y se me olvidó, yo estaba tranquilo, estaba bien. Y se me olvidó y le di con esta, ¡pum! Y claro, él estaba en mi mano derecha, imaginaos con las maquinitas estas que trastean la boca, claro, te pueden partir la boca. Y me echó la bronca, pero no te dije si te dolía, me levantara esta. Pero el impulso cuando fue el dolor, fue decirle para, ¿no? Pero de otra manera. Pero bueno, el primer impulso cuando uno siente dolor es una reacción, sea física o sea emocional. Yo creo que las emocionales son más duras. Porque la física, bueno, a veces, no sé, pero yo creo que cuando hay algo emocional en tu vida, un noviazgo, un matrimonio, tu hijo, tu hija, tu hermano, lo que sea, son más dolorosas. Cuando ves que hay situaciones complicadas que ya no sabes ni qué hacer. Y es tan fácil como ir a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa y pedirle perdón. Tan fácil como eso, pedir perdón. No dejar para mañana, bueno, mañana ya lo arreglaré, mañana ya lo arreglaremos, querida. Ya hablaremos la semana que viene, ahora estoy enojada, o estoy enojado. ¿Cierto o no? O ya no te hablo, llama ya, cuando esté tranquilo te hablaré. Y así, cosas mil respuestas que damos para intentar lidiar con esa situación. Pero la realidad es que la única manera para lidiar esa situación es ese preciso momento, y si no, no lo largues tanto y pedir perdón a esa persona. Esa es la verdadera acto de liberar eso, de ser sanado de eso, es algo espiritual. Si lo hemos experimentado, sabéis de lo que estoy hablando. Es algo liberador, es algo refrescante, es algo que te lleva, cuando, como se dice alguna vez, hasta el tercer cielo, cuando te sientes perdonado, cuando sientes que tu esposo o tu esposa te ha perdonado, tú, ay, ¿cierto o no? O cuando tu hijo o tu hija o los hermanos se pelean, pues también. Pero lamentablemente, el pedir ese perdón y un verdadero arrepentimiento cuesta. Vamos a leer en Colosenses, capítulo 3. ¿Alguien me puede traer agua? Natural, si hay una botellita, por favor. En Colosenses, capítulo 3. Versículos del 12 al 15. Ahora bien,
¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro, De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo os fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Yo cuando me levanto cada mañana antes de salir a trabajar, me visto, y todos nos vestimos, ¿verdad? Todos cogemos quizá algunos tienen su uniforme de trabajo, antes de ir a trabajar tienen que salir así, o te visten pues normal, ¿no? Y aquí Pablo hace una mención a algo parecido, para que podamos entender, pero dice, vestíos como pues, el 12, dice, vestíos como pues escogidos de Dios. Bien, yo espero y creo que tú te vistes, tú te pones tu ropa cada día. Tú no te acuestas con tu ropa y te levantas con la misma ropa, sino cada día, ¿qué es lo que haces? Uy, aquí, Gregorio, hay que dar una charla sobre limpieza y todo eso. Tú cada mañana te vistes, ¿verdad? No te dejas la mili. Bueno, yo cuando estaba en la mili, esto sí lo tengo que decir, me dejaba el uniforme, a veces porque te tenías que levantar en 10 minutos tenías que estar vestido, uniformado, botas limpias y la cama hecha. Y a veces, según como si te acostabas tarde, pues me lo dejaba puesto y todo. Pero bueno, eso era en la mili. Pero bueno, cada mañana cogemos y nos vestimos, ¿cierto? Cada mañana. Y si vas a un trabajo, incluso te puedes poner el uniforme y cada mañana te vistes pues, de tu manera de vestir. Y si vas y llegas a tu trabajo, te desnudas otra vez y te vuelves a vestir y te pones tu uniforme. El uniforme o la vestidura identifica mucho la profesión de alguien. Si vemos, por ejemplo, gracias. Si vemos, por ejemplo, a alguien de blanco con un lápiz, algo aquí colgado, como si fueran auriculares, ¿qué pensamos? ¿Qué es qué? Un doctor. Bueno, un médico. Es fácil, ¿verdad? Si vemos un hombre uniformado de azul, con unas rayas rojas, una pistola, una chapa y una gorra, ¿qué pensamos que es? Bueno, policía, un mozo. Vale, está bien. Si vemos, y así podemos decir muchas profesiones, pero realmente la sociedad, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. Pero el vestirse trae unas consecuencias que a la vista de otros se ven y los conoces. Yo veo a un policía de lejos sin hablarme y sé que policía. Vamos a pensar bien, ¿eh? Hoy día hay de todo. Pero si veo a un policía de lejos y lo veo, ¿qué es? Un policía. Si ves a un médico de lejos, ¿sabes qué es? Un policía, un médico. Ahora bien, la sociedad como conoce la Iglesia, que es cristiana, que somos escogidos de Dios. Parece, pero ¿das la apariencia de ser alguien igual que ellos o das la apariencia de ser un cristiano? Sinceramente, hay muchos cristianos y creyentes, puedo decir que tienen 3 tipos de vida. En casa son de una manera, en el trabajo son de otra y en la iglesia quizás levantan sus manos. ¿Qué imagen es la que tenemos que dar? ¿Qué imagen tengo que dar yo para que pueda decir mi compañero de trabajo, este es cristiano, pero que sepa que soy cristiano? No porque le haya dicho soy cristiano, porque si vemos aquí lo que identifica a un cristiano, ¿qué es? Ser santos, ser amados, tener misericordia, tener benignidad. Fijaos qué traje,
de humildad. Perdón, esto de humildad, ¿qué más? Mansedumbre. ¿Cómo se vestirá uno con mansedumbre, con paciencia y todas estas cosas? Con paciencia, soportaros, es tu traje, o debería. Perdonando unos a otros. Dice igual de la manera que Cristo os perdonó. Fijaos qué traje que tenemos que vestirnos, de humildad, de mansedumbre, de benignidad, perdonándonos unos a otros, soportándonos. Ese es el traje del creyente, del verdadero creyente. Ayer mi mujer estuvo, y me hubiera gustado que hubieran habido más jóvenes porque tocó el tema de Halloween y todo lo que rodea este mundo de Halloween. El Nicky, una vez que se entró un poquito en coloquio, dice que un amigo suyo del colegio, no me acuerdo bien, ¿cómo es Nicky? Una amiga del colegio, le invitó a su bautizo en los correfox, o sea, se bautizan. Estos que van por la calle, que se visten de demonios, los niñitos, y tiran cohetes, niñitos, tened cuidado con eso, pues se tienen que bautizar. Yo no lo sabía, pero bueno, el Nicky se ve que conoce a una persona, una amiga, que se tienen que bautizar. Hemos escuchado esta semana, y sobre todo la semana pasada, las redes sociales, no voy a mencionar el nombre, como que el Halloween parece que está bien. Y yo digo, ¿qué diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué vestido estoy dando? ¿Qué imagen estoy dando yo a la persona que está a mi lado? Lamentablemente se están abrazando incluso dentro de creyentes, ya no digo iglesias o personas famosas, ¿vale? Pero se está metiendo de tal manera la influencia del mundo a la vida de la persona que en vez de ser influyente, yo le dije a mi hijo, no hace mucho, cuando iban a entrar ahora otra vez al colegio en septiembre, les dije estas palabras: vosotros tenéis que, y se lo dije serio, vosotros no tenéis que dejaros influenciar por nadie del colegio, ni profesores ni compañeros de trabajo, de colegio, sino todo lo contrario, vosotros tenéis que influenciar lo que Dios ha puesto en vosotros. ¿Es así, Sara? Lo que Dios ha puesto en vosotros. Lamentablemente a mí he visto, y te da cosa, ver cómo personas cambian, como personas levantan sus manos en la iglesia y cuando los ves en otro lugar que no saben que le están viendo, son otras. Eso lo he visto yo con mis ojos. ¿Está verdaderamente la iglesia o tu vida está influenciando de tal manera que puedan decir, no, este no es creyente porque me ha dicho que soy cristiano evangélico y voy todos los días los domingos? No, porque es manso, porque es humilde, porque tiene amor, porque tiene misericordia, porque hasta me perdona. Aun no siendo creyente, me perdona por una ofensa que le haya hecho. Este hombre es diferente a los demás, no porque le haya dicho, sino porque te ve. Si tú alguna vez has experimentado esa situación, dices, este hombre, a mí una vez un compañero de trabajo, oye, ¿tú por qué cuando te haces daño, porque en la obra, yo trabajo en la obra ahora, y te haces daño muchas veces, te das golpes, ¿tú por qué no tiras tacos para arriba? Me dice, porque allí en la obra, cada vez que alguien se hace daño, tira para arriba. ¿Sabes? Y yo no, yo callado, hago ay, hoy, o ya está, ¿vale? Pero, y se lo expliqué, digo, mira, porque no se lo expliqué. Y bueno, así en situaciones así, pero realmente ¿qué influencia el hombre puede dar? El cristiano puede dar en la iglesia. Mi esposa decía, no estoy hablando de ¿qué palabra usó? De ser súper religioso, no, pero sí tenemos que ser radicales en muchas cosas. Tenemos que ser radicales, si somos lo que somos o no. La iglesia tiene que ser radical en muchas cosas que el Señor nos habla y ser influente a otras personas que están alrededor. Para que incluso dentro de los hogares el padre no da ejemplo a su hijo o la madre no da ejemplo a su hija. Incluso dentro de la iglesia ven como el hijo, imaginaos, y poner en esa situación, cómo el hijo puede ver a su padre levantando la mano y cuando llega a su casa le pega una bofetada a su esposa.
¿Qué imagen? ¿Con qué mentalidad se puede levantar ese muchacho? Hoy día le dicen todo lo que es más, antes no, o sí, o de otra manera, pero hoy día, si te levantas en contra de todo eso, parece que tú eres malo. Hoy no se casan, hoy se juntan. Si dices que te tienes que casar, eres malo y tonto y viejo. Si respetas a tu mujer en matrimonio hasta que llegue el día del matrimonio, tú eres tonto. Si te tienes que mantener virgen, sobre todo a los adolescentes que se tienen que casar, pues es difícil, pero te insultan. Mira, tengo un compañero de trabajo que incluso él le dice a su mujer pastora. Yo tengo a mi pastora que no sé qué, no sé cuánto, pero si puede echarle los cuernos, ¿me entendéis? Los cuernos, pues se lo echo. Así, cuando coge dinero más de la cuenta, hace eso. Digo uno, como puede ser, muchos más. Muchos. O sea, y lo ven tan normal, y tú le dices no, yo le digo, hombre, tú imagínate que se entera, eso no le va a gustar a tu mujer, le da igual. Así, y se queda tan tranquilo, le da igual. Y se quedan tan tranquilos. Y vivimos en una sociedad que lamentablemente necesita la luz y la sal de Jesucristo. Necesita escuchar la palabra de Dios, más que nunca. Como he dicho, vemos las guerras, vemos situaciones complicadas, ¿y qué estamos haciendo y qué influencia podemos hacer? Y una de las influencias más grandes y poderosas que tiene el creyente es el poder del perdón y del arrepentimiento. Porque cuando uno perdona y cuando uno se arrepiente, las puertas de los cielos y las bendiciones de Dios vienen hacia tu vida. Cuando verdaderamente perdonas. Vamos a leer en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. ¿Lo tiene? Todas estas situaciones complicadas, si en un matrimonio, en una política ya he dicho, existiera el perdón y el arrepentimiento, fijad lo que dice. Son palabras de Jesús, como cuando le preguntamos al Señor cómo tenemos que orar y qué tenemos que tal. Pero no es como solamente tenemos que orar, es como tiene uno que vivir. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? ¿Os perdonará también quién? El 15. Mas si no, ¿qué? Tampoco vuestro Padre, ¿qué? Una versión que tengo yo de la Nueva Traducción Viviente dice así. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Aquí hay dos consecuencias a la hora de perdonar y son bien claras. O sea, no hay que hacer una súper grande teología y descubrir, no. Si perdonas, Dios Padre, ¿qué hace? Bien. Si no perdonas, Dios Padre, ¿qué hace? Bien. ¿Es fácil? ¿Es fácil? Se entiende. Y se sabe y se conoce. Pero la realidad es que el hombre, el ser humano, le cuesta. Le cuesta y mucho. Y mucho. Pero la realidad es que si perdonamos, Dios Padre nos perdona. Pero si no perdonamos, Dios Padre no nos perdona. O sea, en otras palabras, esto tiene unas consecuencias, y ojo, esto tiene unas consecuencias eternas. Si tú no perdonas, o yo no perdono, mi papá o tu papá, que está en el cielo, no te puede perdonar. ¿Han escuchado? No podemos vivir en una nube y bueno, ya pasará, parece que a Dios se le ha olvidado. Dios, cuando fue exiliado el pueblo de Israel a Babilonia,
Dios cogió al profeta Ezequiel desde Babilonia y lo llevó a Jerusalén y hizo que viera el pecado de los sacerdotes, de los líderes, del rey, del pueblo, que lo viera con sus ojos. Y había un lugar en el templo, conocemos todo el templo de Dios, pues había un lugar que Dios lo llevó hasta ese lugar y habían pintadas de animales y qué sé yo, idolatría dentro del templo de Dios. Habían introducido idolatría. Y Dios cogió a Ezequiel y lo llevó para que viera esa situación. Y Dios habló a Ezequiel para que hablara al pueblo, y en la época también juntamente con Jeremías, para que se arrepintieran de lo que estaban haciendo. Y no se arrepintieron. Y no se arrepintieron. Y esto trajo unas consecuencias graves a Israel. Fue todo Israel, o todo, parte de ellos murieron por la guerra, para la invasión de Babilonia, que hoy día es Irak, por si no lo sabéis, es Irak. ¿Vale? Y algunos de ellos fueron cogidos a Babilonia. Pero eso trajo unas consecuencias terribles. Escuchen, si no perdonamos, y ojalá sea un estilo de vida tiene que ser esto, si no perdonamos, Dios no perdona. Dios no puede perdonarte. Es fácil y se entiende muy bien, pero la realidad es que Dios no perdona. No perdona. El pueblo de Israel se pensaba que ocultándose en un lugar, con estas imágenes en el templo de idolatría, tenían ídolos dentro del templo que Dios no los veía. Aquí Dios no nos puede ver, Dios no está aquí, pero sí lo veía. Sí que ve, en lo más profundo de nuestro ser, Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu vida. No hay nada oculto, ni puede haber nada oculto que se le pueda tapar a los ojos de Dios. Nada. Sea pasado o sea futuro. Me impresiona Pablo, el apóstol Pablo, Efra, no sé si está el Efra, está por ahí. Me impresiona Pablo, estas palabras que Pablo hizo a los colosenses, fue Pablo. Si conocemos la historia de Pablo, fue un hombre que persiguió a la iglesia, un hombre que fue detrás de ella para los primeros cristianos, ¿cierto? Algunos encarcelaron. Y Pablo vivió con ese estilo de vida que había tenido anteriormente, antes de convertirse. Y fijad las palabras que menciona, cómo tenemos que vestirnos. Solo he cogido una parte de las vestiduras y estoy haciendo más hincapié del perdón y el arrepentimiento, pero habla de humildad y se puede hablar mucho tiempo sobre nada más que esos dos versículos, mucho tiempo, y sobre el perdón y la misericordia y el arrepentimiento. Pero Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia, era su fin, perseguir a la iglesia para que el evangelio no se extendiera. Era en contra del cristianismo total, incluso se ofreció para buscar a la iglesia, para llevarla a la carcelada o para que los mataran. Ese era Pablo. Y me impresiona cómo Pablo, al tiempo, cuando él se convirtió, cómo puede mencionar Pablo estas palabras. Imaginaos él que había sido un hombre que perseguía a la iglesia, a un hombre que amaba a la iglesia y que quería que creciera. Y mucha gente lo conocía y conocía su pasado, pero también conocían algunos su presente. Y cuando uno recibe el perdón de Dios, yo me imagino, como he dicho, hay cosas que te puedas imaginar, pero te imaginas a Pablo decir estas palabras después de haber perseguido a la iglesia, incluso llevarlo a que los mataran. El corazón de Pablo fue transformado total. O sea, ya no era el mismo Pablo, ya no era la misma persona. Escuche, y no quiero alargarme más, mucho más, pero cuando un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, el Espíritu Santo te ha visitado, tu vida, y lo hemos dicho muchas veces, tiene que cambiar. Tu vida no puede ser la misma. Tu estilo de vida no puede ser el mismo. No puedes ser igual. No puedes, porque el que vive en ti
es Cristo Jesús, el que te da un nuevo nacimiento, un nuevo estilo de vida. El arrepentimiento trae un cambio de dirección a tu vida. El pecado te lleva a un lugar, a la muerte. En cambio, el Espíritu de Dios te trae vida y vida eterna. Ese es Dios y ese es tu Dios. Pero hay una cosa bien clara y en la palabra del Señor, que si no hay perdón y no hay arrepentimiento, Dios no puede perdonar. No puede perdonar. Si has pecado contra tu esposa, si has pecado contra tu hijo, quizás tienes que pedirle perdón. Incluso si has pecado contra Dios, tienes que pedirle perdón. Tienes que pedirle perdón. No es humillarse y bajarse. Bueno, ya que soy un hombre y los hombres no piden perdón. Por favor. Jesús murió en la cruz para traernos vida y vida eterna y salvación. El Dios que te creó. Antes decía Isaac, cada vez que se levanta en la mañana da gracias a Dios. Yo el otro día cuando me levanté en la mañana y salí, estaba el cielo súper despejado y las estrellas brillaban un montón. Y yo me maravillo, ya lo he dicho muchas veces, cada vez que veo la creación y te paras un momento, te maravillas del poder de Dios. Pero cuando uno vive en el estilo de vida con el perdón y el arrepentimiento, su vida no puede ser la misma. El acto de perdonar produce perdón, lo hemos leído, Mateo 6, 14, 15. El acto de perdonar trae liberación, Filipenses 3, 13, 14. El acto de perdonar incluso trae alivio, enfermedad, quita el estrés, el odio, la angustia, mil enfermedades. Incluso científicos han descubierto que si no perdonas, si una persona vive con odio, el corazón le va mal. Eso es la ciencia. El acto de perdonar nos muestra y enseña el verdadero sentido del amor. Una persona que no perdona no sabe lo que es el amor. Nos muestra el camino para amar y para ser amado. ¿A ti te gusta que te quieran, verdad? ¿Sí, no? Nos muestra el camino para perdonar y ser perdonados. Perdonar es el camino a la liberación espiritual, mental y emocional. Yo me imagino al Señor ahora, y yo sé que conoce todo, y sabe cada uno, fija la mente de Dios es infinita, que Él sabe, no sé cuánto hablamos aquí, 100, 200, da igual. Bueno, todo el mundo entero, 7.000 millones de personas que hay en el mundo entero, sabe y conoce el corazón de cada uno. Ahora en este mismo momento, lo sabe todo. A Dios no se le puede ocultar. Y me maravillo del Señor y de la misericordia que tiene tan grande Dios para decir, no importa el pecado que tengas, yo soy capaz de perdonar. No importa el pecado que sea, yo tengo la capacidad de perdonar. Dios tiene la capacidad de perdonar cualquier tipo de pecado. Cualquiera. Y me maravilla. Y me sorprende hasta qué punto Dios puede perdonar a naciones, a personas. Aunque haya hecho la cosa más terrible que podemos imaginar. Dios tiene la capacidad de perdonar. La palabra dice que nosotros estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Y Dios tiene la capacidad y tuvo la capacidad de perdonarte y de perdonarme. Pero quizá aún hay en las vidas, si tienes, tú te conoces bien, pero si sabes que tienes que perdonar, perdona, no tengas
no te dé vergüenza, perdónale. Si ahora vives con el perdón y te sale una situación, perdónale. Si tienes que arrepentirte, arrepiéntete. Es beneficioso para tu vida. Vas a heredar una vida eterna con Cristo Jesús. Una liberación total del pecado. El pecado te nubla la vida espiritual. El pecado te lleva a la muerte espiritual. Pero Dios ha venido ¿a qué? A traer libertad, a abrir los ojos de los ciegos, a sanar las heridas, aún las más profundas del ser humano. Dios tiene la capacidad de sanar y darte una libertad. Cuando uno es perdonado por Dios y cuando uno se arrepiente delante de Dios, hay una relación personal con Dios. Ya nunca más te sentirás solo, porque Dios viene cada día, cada instante, cada segundo en tu vida y tienes una relación personal con Él. Isaac decía, cada mañana deberíamos levantarnos y dar gracias, Señor, por cada mañana hazlo. El salmista David dijo, cada mañana te buscaré, temprano te buscaré. Lo dice porque es bueno para tu alma y para tu espíritu. Es bueno y es beneficioso. Es bueno y es beneficioso. No dejes que rencor, amargura, angustia, odio, celo, todo esto es consecuencia de no perdonar. Todo esto es consecuencia de no vivir una vida en arrepentimiento. La tristeza. Veo creyentes, digo, ¿cómo puede ser que un creyente, a pesar de las situaciones, esté triste? Yo he pasado situaciones difíciles y sé que voy a tener que pasar. Quizás no esté dando botes, pero triste no. Voy a pelear y voy a seguir peleando la buena batalla de la fe, porque Dios está conmigo. No hay una situación que me pueda... Lo cantamos y lo confesamos cuando cantamos, pero la realidad es que cuando uno vive en una situación dolorosa por falta de perdón, su vida vive en precariedad, él y todos los que con él viven. Pero si Dios está contigo, si verdaderamente experimentas eso, y hemos dicho a algunos que sí, tu vida tiene que ser ¿a qué me como? Cualquier situación que venga, mira, o sea, no puede cualquier situación conmigo, porque Dios está conmigo. Yo cada mañana, y se lo decía a mi suegro en una reunión de célula, y le digo, Señor, sé tú hoy mi juez. Señor, sé tú hoy mi libertador. Y no le estoy engañando por estar aquí, se lo digo. Sé tú hoy mi sanador, mi proveedor, mi protector. Y salgo con esa esperanza de que Dios está ahí. Aunque tenga que lidiar con una situación, yo sé que Dios está ahí. Porque Dios es fiel y es bueno y Él no cambia su palabra. Él es fiel en su palabra. Si Él ha dicho que estará contigo, estará contigo. Pero verdaderamente tenemos que ir a Dios dispuestos, arrepentidos, perdonando a aquellos que nos ofenden, sin vivir con rencor, con odio, con apatía, con celo. La depresión, todo esto viene a consecuencias del perdón o del pecado, falta de perdón. Yo le decía a los jóvenes, vamos a ponernos de pie, por favor. En el campamento que tuvimos con los jóvenes, este verano, yo le decía, Señor, y el lema era, Jesús, sé tú el centro de nuestra vida. Y la verdad que la vida del joven, pues bueno, tiene o todo lo que hemos pasado por ahí ya, sabemos lo que es. Pero si realmente quiero marcar la diferencia, ser radical, porque hay que ser radical en algunas cosas. Si tengo que pedir perdón, pues pido perdón. Si tengo que arrepentirme, me voy a arrepentir. Si tengo que vivir como Dios dice que tengo que vivir, voy a vivir así. Y le decía a los jóvenes que Jesús debe ser el centro de nuestra vida.
pero tiene que ser centro de nuestra vida en todo. Y la capacidad de poder salir a la calle y que te vea una persona, un compañero de trabajo. ¿Tú sabes el impacto que eso puede ser para una familia o para alguien que te ofende en la calle y le digas, yo te perdono? O el impacto que puede ser para alguien, y he escuchado testimonios que han matado a su hijo y el padre o la madre de ese hijo muerto perdonar al asesino de su hijo. Eso es real. Eso es real. Hay una familia que en la historia, y la compartí también con vosotros en la iglesia, que era David. David tenía un hijo violador, una hija violada, un hijo que asesina a su hijo y un hijo que quiere usurpar el trono de su padre. Esa era la familia de David, o los hijos de David. Increíble. Increíble cómo alguien puede esa casa tirar para adelante, lleno de rencores, de odio, de celos, de envidia, por falta de perdón, por falta de arrepentimiento. Yo no sé cómo está tu casa, pero Dios sí sabe. Y vamos a orar por las casas que hoy representa en este lugar, en estos momentos. Vamos a orar. No sé si las familias más o menos nos sentamos todos juntos, ¿verdad? Las familias se sientan siempre en el mismo lugar, ¿no? Pero yo pediría, por favor, si pueden,